así, Jessica, así. Muy buenos días a todos. Cuando uno, digamos, puede centrarse en algo, digamos, ¿no? Sí. En otra ideología, digamos. Sí, no interesa eso. Buenos días. Entonces, que se escriba. Sí, exactamente. Ya, muchas gracias. Previo a la entrega, digamos, ustedes me lo pueden revisar o... Ya se lo veré. Buenos días. En el tercer día de la presentación del proyecto Historia Militar en Verso y Ciencia. Reciban un saludo cordial de parte del contraalmirante Miguel Álvarez Monasterios, director de la Academia Boliviana de Historia Militar y del Centro de Conocimiento Integral y de Innovación, organizadores del evento y proyecto. En este tercer día estarán junto a nosotros poetas, investigadores, declamadores, reconocidos a nivel nacional e internacional. Consideramos que la poesía, la ciencia y la historia militar es un instrumento educativo para formar identidad, valores patrióticos a toda una comunidad. Como primer número tengo el honor de presentar al señor general Luis Fernando Alcázar Chávez con la ponencia Lo que nos escuchamos en La Haya. El general Alcázar es postulante a la Academia Boliviana de Historia Militar.
La presente ponencia la podrán encontrar en el libro virtual que pronto estaremos compartiendo a diferentes instituciones de Bolivia, poetas, embajadas y otras organizaciones. General Alcázar tiene 15 minutos, por favor, para desarrollar su tema. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Realmente siento una satisfacción muy particular al haber sido seleccionado para representarnos en este evento que amerita un voto de aplauso, un voto de admiración y por supuesto la invitación a que continúe en ello. La unión de la poesía y la historia significa cultura, significa un desarrollo del pensamiento y cómo no contribuir con alguna forma de pensar también a este entusiasmo por el cual la felicito a usted en forma particular y a la Academia de Historia. Indudablemente es un desafío muy significativo en 15 minutos tratar de hablar un tema tan importante, pero lo hemos asumido en la dimensión que creemos amerita la participación de un auditorio tan significativo como es el internacional que hoy nos privilegia con su mirada. Vamos a hablar de lo que no escuchamos en La Haya en el marco de la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. El objeto es exponer las consideraciones que no fueron mencionadas en el juicio de Bolivia contra Chile en la Corte de Marras, y la finalidad es proporcionar elementos informativos sobre el tema como aporte al debate, toda vez que sabemos existe una necesidad y una demanda de información, de hablar la verdad que expresa la confianza en la correspondencia entre lo que se cree y lo que se dice y lo que es. Lo que pretendemos nosotros es, por supuesto, colocar esa filmina transparente que muestre la verdad de los acontecimientos. Y permítaseme comenzar, rompiendo un poco lo tradicional de las exposiciones, comenzar por la conclusión de la exposición que dice: en el problema marítimo Chile nunca gana. Somos nosotros los bolivianos que perdemos, tenemos que hacer una autocrítica fruto de nuestros propios errores. Por lo tanto, el enfoque que vamos a tener en estos minutos es un enfoque más historiológico que historiográfico, entendiendo que la historiografía es un relato cronológico estricto y la historiología, por supuesto, el análisis. Y vamos a hacer esa historiología de lo que no se escuchó en la Haya, partiendo de un enfoque temporal erróneo del problema. Es decir, la conceptualización clásica temporal del problema marítimo es que comenzó en 1879 y hasta el 2021 habrían pasado 142 años. Información radical y estructuralmente falaz, por cuanto el problema comenzó el 31 de octubre de 1842. Por lo tanto, estaríamos a los 179 años de duración del problema. ¿Por qué? Porque si no consideramos esos 37 años anteriores a 1879, estamos dejando de lado 74 agresiones hacia Bolivia, 36 agresiones diplomáticas, 14 empleos del poder militar, 10 terrestres, 10 navales, 5 apropiaciones arbitrarias de territorio, 3 ocupaciones de mejillones, 6 propuestas de alianza contra el Perú, de las 14 en total, 3 ultimatos, 6 amenazas de conflicto. Entonces, es importante también, y que nos hubiera gustado escuchar, que 25 presidentes de Chile tuvieron la intención de solucionar el problema, pero existe un criptopoder, una criptocracia que impide que esa solución se dé entre Bolivia y Chile. Que hubieron 55 posibles soluciones en la historia, las vamos a ver en un momento, que siempre se nos impusieron los instrumentos jurídicos y por supuesto hay un cúmulo de instrumentos legales incumplidos por cuanto la relación boliviano-chilena en torno al problema marítimo no se circunscribe al Tratado de 1904 y lo vamos a demostrar. 29 agresiones militares, 14 propuestas de alianza contra el Perú y por supuesto un tema que aún está en boga, el interés chileno por el agua dulce del altiplano. El conflicto definitivamente, estimados oyentes, el conflicto no comenzó el 14 de febrero de 1879, lo decimos por segunda vez, comenzó el 31 de octubre de 1842. Bolivia es el único país en Latinoamérica que peleó 3 veces con Inglaterra, en la Guerra del Acre, en la Guerra del Pacífico y en la Guerra del Chaco.
Nunca hubo una guerra del Pacífico, lo mencionamos mal. En realidad, lo que hubo fue una invasión de Atacama. Además, el interés de Chile, es importante mencionarlo, la historia no lo puede negar y los historiadores chilenos también lo confirman, que fue primero por el guano, luego el salitre, la riqueza mineral de Atacama y actualmente, no podemos negarlo, hay un interés muy particular en el agua dulce de la cuenca altiplánica. Pero lo más importante, Chile agredió Bolivia en 250 oportunidades. Bolivia abandonó al Perú luego de la batalla del Campo de la Alianza, otra faceta falaz de la historia. Nunca lo abandonamos a nuestro aliado. Podemos debatir, podemos repasar la historia. El Perú nunca, si bien hay una alianza histórica entre Bolivia y Bolivia y el Perú, no debemos olvidar que los estados tienen intereses, no tienen amigos. Bolivia provocó la guerra, es un argumento por demás ilógico y en realidad raya en lo absurdo, porque Bolivia el año 1879 salía de una hambruna y salía de una sequía que destrozó su economía. Por lo tanto, si la economía estaba en crisis, mucho menos tendría la suficiente fortaleza económica para desarrollar una guerra. El problema, reiteramos, no comenzó en esa fecha. Y el consciente colectivo de la población que investiga historia cree que la causa de la guerra fue el impuesto de los 10 centavos, algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque fue el interés competitivo de Inglaterra por cooptar la comercialización y la explotación del guano y el salitre del sur peruano, ni siquiera del territorio boliviano. Hay que tener en cuenta que el salitre y el guano peruano era de mejor calidad que el boliviano. Reiteramos, el enemigo fue solo Chile, falso, fue también Inglaterra. Y Bolivia nunca declaró la guerra. En 1873 el Congreso autorizó declarar la guerra en tanto se finalicen todas las posibilidades de negociación diplomática. No fue una autorización para declarar la guerra. Chile siempre vivió de Bolivia. No podemos negar que el siglo XVII y el siglo XVIII, el aporte de Potosí a las arcas chilenas de defensa para que el ejército frene las invasiones araucanas, lo que se denominaba el Real Situado, era en tal cantidad que solvente aquel fortalecimiento económico militar chileno, pero este aporte llamado Real Situado era por orden del rey con costo a las arcas de Potosí. En el siglo XIX, la exportación mineralógica, en el siglo XX, el comercio exterior de Bolivia hasta nuestros días. Decía que el problema comenzó el 31 de octubre, claro, cuando el presidente Manuel Bulnes y su ministro de Hacienda, Manuel Rengifo, ordenaron una exploración al norte, lo que actualmente es el territorio invadido, y encontraron la riqueza guanífero-salitrera en 16 lugares y publicaron el 31 de octubre de 1842 la denominada Ley Rengifo, con la cual Chile se apropia de lo que significaban las guaneras y las cobaderas de Coquimbo y de Atacama, dando lugar a la consolidación de la explotación artesanal del salitre y guano y, por supuesto, la invasión de ciudadanos chilenos al territorio. Obviamente el motivo de la guerra fue el nitrato, fueron las guaneras de guano y el salitre, pero también uno de los motivos más importantes de la guerra fue la competencia entre el puerto de Callao peruano y el puerto de Valparaíso. ¿Por qué? Por cooptar el dominio y el control de las rutas navales en el Pacífico Sur. Ese fue otro de los motivos más importantes de la guerra. No lo decimos nosotros, lo dicen los historiadores chilenos, como vemos acá, el joven historiador Jorge Baradit, que dice, y ahí está, ustedes tienen en la imagen la dirección de YouTube, dice en su libro La historia oculta de Chile, dice que los chilenos reconocen que la guerra del Pacífico fue Perú contra Inglaterra. Baradit es un historiador que le gusta hablar de la verdad y publicó muchos libros, los cuales reflejan el pensamiento contemporáneo apegado a la veracidad histórica, que refleja muchos elementos que son falaces y que son considerados estructurales en la historia. Por lo tanto, Jorge Baradit tiene una palabra autorizada. Eduardo Galeano afirma que la guerra del Chaco
La ganó Chile, pero fue el empresario británico John Thomas North, el varón del salitre, que sin disparar un solo tiro ni gastar un centavo se apropió de nuestros territorios. Noam Chomsky, el geopolítico contemporáneo, dice que en realidad la región en su totalidad le pertenece a Chile solo porque los británicos la financiaron en su guerra contra Bolivia y el Perú. Por supuesto que hay mucho que charlar sobre aquello. James Blaine, secretario de Estado de los Estados Unidos, dice, estuvieron envueltos en todos los buques que destruyeron a la Marina peruana, fueron financiados por Inglaterra. Esta fue una guerra de Inglaterra en contra del Perú usando a Chile como instrumento. Pero no es solo eso. Decíamos que Chile agredió a Bolivia en 250 oportunidades. El libro está con el ICBN correspondiente a disposición de quienes estén interesados en ello. Y aquí tenemos un gráfico que nos revela la cantidad de agresiones, 250 en total, que Bolivia sufrió por parte de Chile. 134 diplomáticas, 3 de espionaje, 7 militares, 12 navales, 5 policiales, 6 de apropiación del territorio, 9 territoriales, 5 verbales, 39 incumplimientos de tratados, 6 invasiones pacíficas, 4 amenazas directas, anuncio del uso de apropiación de las aguas del altiplano 13, ultimátums 4, desvío de aguas 4 y amenazas directas e indirectas a la seguridad, haciendo un total de 250 agresiones, de las cuales, estimado auditorio, 134 fueron agresiones diplomáticas. En la columna en la columna del centro, ustedes pueden, en las columnas del centro, ustedes pueden observar el número de agresión, la fecha que ocurrió, por supuesto que tenemos el detalle que permite comprobar estas agresiones. 134 agresiones, de las cuales, diplomáticas, de las cuales 92 fueron virtuales burlas del Estado chileno Bolivia. Contra Bolivia. Aquí tenemos el detalle de las 14 propuestas de alianza que Chile propuso a Bolivia contra el Perú, naturalmente siempre recibiendo la respuesta negativa. Ni qué decir de las invasiones territoriales, que aquí tenemos las 8 principales, vemos desde el 21 de enero de 1837, ¿no?, cuando se inició la explotación pacífica. Chile aplicó a Bolivia en total 123 estrategias, de lo más variopinta, desde la propuesta de establecimiento de relaciones, negociaciones, estrategias en el ámbito mediático, doble moral, acercamiento, invasión, reconocimiento del problema, establecimiento de relaciones relacionadas con el territorio, propuestas, estrategias de agresión, de presión, diplomáticas, y no podían faltar las estrategias radicales. También en el ámbito diplomático aplicó estrategias del silencio, ofensivas, de presión, ultimátums, reconocimiento de nuestro derecho, la vitalidad, etcétera. De acuerdo a la coyuntura, Chile aplicó sus estrategias y, haciendo un repaso historiológico, lo hizo en forma repetitiva. También reconoció el problema pendiente para retractarse a momentos, ¿no? Reconoció la necesidad de Bolivia, reconoció sus ofrecimientos, sus compromisos y, por supuesto, la existencia del problema. Reitero, de acuerdo a la coyuntura y a las circunstancias. Indudablemente, las estrategias radicales de alianza contra el Perú, de negación del problema, de no revisión de los tratados, la estrategia del robo de recursos naturales, espionaje, censura de prensa, la propuesta 3 veces de polonización de Bolivia, el apoyo a la desestabilización en Bolivia luego de que Melgarejo había caído, Chile fomentó la contrarrevolución el año 1971. Las estrategias que... Perdón, tenemos algún problema por ahí. Como podemos ver, la conducta de Chile siempre fue particularizada por cuanto las argumentaciones que exponen tenían diferente conceptualización, a veces positiva, a veces negativa, por parte de ese Estado de acuerdo a las circunstancias. Pero un elemento que no lo mencionamos en la Haya fue que la Organización de las Naciones, de los Estados Americanos tuvo a bien publicar 11 resoluciones, 11 de las cuales ninguna
Ninguna dio un fruto positivo en relación a la solución de este problema. Muchas de ellas, 4 en particular, fueron con la firma del Estado, de los representantes del Estado chileno. Pero es bueno reconocer que Chile siempre estuvo al diálogo, siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero nunca estuvo dispuesto a la solución. Si se fijan ustedes, tenemos acá en el gráfico, entre 1842 y 1904, hubieron 29 escenarios en los cuales bien se podría haber solucionado el problema, no obteniendo ningún resultado. Aquí tenemos en este libro el detalle correspondiente. Y a posteriori, entre 1905 y el año 2016, se dieron 40 escenarios en los cuales voluntad política chilena de por medio, se habría solucionado el problema y en este momento viviéramos en un clima de paz. Es decir, en total tenemos 69 escenarios en los cuales podríamos, reitero, haber solucionado el problema y nunca se dio. ¿Por qué? Reiteramos, por la falta de una voluntad política del Estado chileno. Otro elemento importante, el agua dulce. El agua dulce, no podemos dejar de separar el problema del agua dulce con el problema del agua salada, es decir, las aguas del altiplano con las aguas del Océano Pacífico, porque el contexto histórico nos ofrece circunstancias en las cuales se procedió al desvío de las aguas dulces del altiplano hacia territorio chileno, pasando por el río Chusuma, río Lauca, río Mauri, río Quetena y por supuesto el problema que está en boga, las aguas de los bofedales de Quetena, mal llamadas manantiales del Silala. El verdadero nombre son los bofedales del Quetena. Pero un elemento importante, esta es la parte norte del territorio chileno donde hay una evidente huella hídrica, es decir, el contexto histórico cronológico que demuestra una carencia de agua. Y la teoría del manejo hidrológico nos dice que esta huella hídrica, cuando se hace permanente, se convierte en tensión hídrica. Y a la vez la tensión hídrica deriva en lo que significa el estrés hídrico. Y el estrés hídrico permite a un Estado exigir agua a quien lo tiene en propiedad y en forma gratuita, ¿no? Y esto creemos que va a tener algún problema, pero esto no podemos dejar de lado. La pregunta es, ¿no nos generará preocupación las aguas del lago Titicaca, las aguas del Salar de Uyuni? La pregunta es para el debate. Si hacemos un análisis histórico, ¿no? Del proceso de apropiación de Atacama desde 1832, 1842 con la ley Rengifo hasta 1904, paralelamente se han dado todas estas oportunidades en las cuales Chile manifestó su interés por el agua dulce. Se podrá conseguir un objetivo nacional. Estas son las 27 oportunidades con las fechas en las columnas de la derecha, ya con las fechas son las fechas en las cuales Chile manifestó un interés en las aguas dulces del altiplano. 27 oportunidades en total. Otro elemento que nos hubiera gustado que se mencione en La Haya es que el Tratado de 1904 no solamente es el documento como tal, sino más bien hay actas, tratados, convenios, protocolos, declaraciones, notas reversales, conferencias, acuerdos, etcétera. Es decir, es el conglomerado de normativas jurídicas absolutamente vigentes que son inherentes al Tratado de 1904. Por lo tanto, no podemos circunscribir la relación bilateral solamente al cumplimiento de ese tratado. Cuando se habla del Tratado de 1904, debe hablarse de todos estos documentos que ustedes ven en pantalla. Pero además, en la relación bilateral tenemos 25 instrumentos bilaterales que de una u otra manera tienen una relación con el problema marítimo. 25 instrumentos bilaterales. Y en el ámbito multilateral, 17 que pasan, por ejemplo, por la conferencia, por la doctrina del 3 de agosto de 1832, donde Chile firma el no reconocimiento a territorios adquiridos por la fuerza. Habría que estudiar este cuerpo legal de esos 25 instrumentos bilaterales y 17 instrumentos multilaterales, 42 instrumentos legales que deben ser sometidos a análisis y que deberían haber sido mencionados, por supuesto, en La Haya.
Aquí tenemos un cuadro donde están desde 1904 al 2006 los presidentes de Bolivia. Bolivia no puede indicar que ha tenido una política de Estado, debemos reconocerlo. Fíjense, ha tenido épocas de acercamiento, ha tenido épocas donde se han dado en las cuales se han dado acercamientos, negociación y, por supuesto, periodos presidenciales que hemos vivido en tensión. Por lo tanto, reconocemos, Bolivia no tiene una política de Estado. Chile tampoco. Fíjense ustedes, a la izquierda están los años desde 1843 hasta el 2006 y arriba está la conducta del Estado chileno, desde el compromiso, pasando por las excusas, el reconocimiento, la aceptación al acercamiento y finalizando a la derecha la invasión. Fíjense, si Chile tuviera una política de Estado, esta línea verde que ustedes están observando tendría que ser eminentemente vertical, pero este vaivén de conductas nos lleva a confirmar que Chile solamente tiene una conducta de Estado en determinados momentos. Vamos terminando. ¿Hay solución al problema? Claro que hay solución al problema. En todo el proceso evolutivo de la historia en el marco de la relación boliviano-chilena se dieron 55 posibilidades de solución. Ahí a la derecha tenemos, debajo de la bandera boliviana, las exigencias de Bolivia, al centro las exigencias del Chile y a la derecha las exigencias del Perú. La propuesta, las que están en color verde, cumplen con esa exigencia y la X que ustedes ven en color rojo son las exigencias que no son cumplidas por las propuestas. En total son 55, solamente estamos viendo la primera y la segunda. Hay una sola propuesta que propone quien habla, que cumple todas las exigencias de los tres países. La hemos denominado una solución posible y viable, el puente A, por la estructura. ¿En qué consiste el puente A? Inspirado en el puente de Shandong de China, que tiene 8 vías, no será tan grande, pero por lo menos tiene un parecido. Si vemos aquí en este esquema, tenemos el territorio de los tres países y, muy importante, el territorio de Arica, que fue peruano y está en poder de Chile, territorio en el cual el Perú lo expresó oficialmente, nunca va a aceptar que se ceda a un tercer país. Ese tercer país somos nosotros. Entonces, lo que recomendamos es que debajo de ese territorio chileno se otorgue a Bolivia un corredor con soberanía. Claro, la pregunta es, ¿cómo se va a dividir el territorio chileno? La respuesta es que nunca va a suceder aquello, por cuanto en el medio del corredor se propone la construcción de un puente de ancho, de alto, de ubicación y largo, totalmente negociables, para que debajo del cual se continúe el tránsito del territorio chileno del sur hacia el norte. Este es el corredor soberano, ¿no? Pido disculpas, soy un mal graficador informático, pero el puente estaría en medio de ese corredor y por debajo del puente continuaría el territorio. Esta propuesta es la que cumple con todas las exigencias de los tres países. Estuviera ubicado, por supuesto, al sur del territorio, como ustedes pueden ver, al sur del territorio que fue peruano. Por lo tanto, en esta solución, el Estado peruano no tendría por qué opinar y esta solución sería estrictamente bilateral entre Chile y Bolivia. Como ustedes ven, muy rápidamente hemos tratado de reflejar una semblanza sobre lo que es lo que debíamos haber mencionado en La Haya y lamentablemente no lo escuchamos. Terminamos con lo que comenzamos. En el problema marítimo, Chile nunca gana. Lamentablemente somos los bolivianos los que perdemos. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades a los organizadores y ojalá que este tipo de eventos se repita muchas veces en beneficio de la cultura y de la historia de nuestros pueblos. Muy buenos días. Gracias. Con aplausos despedimos al general Alcázar por su excelente ponencia. Siguiendo con el programa, damos la bienvenida al primer grupo de poetas de esta mañana. Para ello, saludamos a la poeta Esther Magdalena Gari Cruz. Ella es argentina, escritora de los libros Poemas Salameros, autora del libro Verduras que no venden, y participó en varias antologías y encuentros de escritores a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Esther. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buen día, estimada Jacqueline. Gracias. Tu cámara, por favor, Eh, Esther, tu cámara. Bien, bien. Ahora, ¿está prendida? A ver, No, ¿está? A no ver, está. ¿sí? Ahora, No, no está prendida. a ver, Ahora sí, ahora sí. ahora, ¿me ven ahí? Te Sí. vemos. Bueno, como le decía, buenos días a todos. Buenos días a vos, estimada Jacqueline Barriga Nava, perdón. Bueno, quiero agradecer a todos los organizadores por esta oportunidad. ¿Y cuántos minutos tengo, perdón? Para tu poema, lo que dure tu poema, por favor. Bueno, está bien. Bueno, por esta oportunidad. Bueno, luego de agradecer a los organizadores, paso a leer mi poesía, ¿sí? Les voy a contar un poquito de esta poesía porque, para que comprendan. Se dice que es importante comprender la historia para entender nuestro presente, porque de esta manera sabremos nuestra realidad, podremos comprender nuestro presente. Y esto es importante para nuestros jóvenes y la juventud, que muchas veces no le interesa la historia o se preguntan para qué nos sirve la historia o para qué les sirve saber el pasado. Si echamos una vista al pasado, encontraremos que los conquistadores, en busca de fama, riqueza, fueron llegando los españoles y se apropiaron de tierras que pertenecían a nuestros antepasados y guerrearon contra ellos hasta imponer su dominio. Bueno, hoy en nuestro presente existen disputas entre los hermanos. Dedico esta poesía a todos los pueblos de Sudamérica, de Centroamérica y de toda América en realidad, porque todos sufrimos la colonización. Se llama la contienda del Pacífico, que los hermanos sean unidos. Combatientes sedientos de sangre, manejados como títeres en un juego del cual nunca podrían ser vencedores. Guerreros, incautos, presos de una idea, luchando por amor a un ideal en el corazón de América, y pensar que todo fue por un patrimonio que relucía con gran resplandor. Y fue por esa razón que todo empezó. Inocentes criaturas fueron los que pagaron al final con gotas de sangre y dolor. Inocencia que llora al que no volverá, y pensar que fue por un ideal que perdieron el alma al final. Verdaderos mártires que pagaron en vida por la ausencia de un ser. Y fue por esas riquezas naturales que poco a poco se fueron llevando los de afuera, los piratas, sedientos de dominio, sedientos de codicia. Y fueron al final ellos los victoriosos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por esta gran oportunidad. Saludos a todos. Gracias, Esther. Bueno, agradecemos a la poeta de Argentina y recibimos a la poeta de Bolivia, Delmi Quirino Cortés. Es economista y estadista, investigadora, docente universitaria, escribe poemas, ensayos, miembro de la Red de Escritores y Escénicos de Potosí, fundadora de la Sociedad Científica Nuevos Horizontes. Bienvenida, Delmi. Te escuchamos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En principio, quiero dar un saludo muy especial a la respetable audiencia que hoy nos acompaña. Transmito para ustedes ese sentimiento profundo, cargado de un civismo inmenso, dado que lo que se trata en estas sesiones es de la historia de nuestra amada Bolivia. Un especial saludo a Jacqueline Barriga Nava, directora del Centro de Conocimiento Integral y de Innovación, de igual manera a la máxima autoridad de la Academia Boliviana de Historia Militar, al contraalmirante Miguel Armando Álvarez Monasterios. A todos y cada uno de los destacados poetas e investigadores de diversas latitudes, para ellos un cariñoso saludo desde la Villa Imperial de Potosí,
y en realidad a toda la respetable audiencia. Estos versos que les voy a leer rememoran hechos históricos importantes que destacan la participación del gran patricio potosino, el coronel don Melchor Daza Oré. Para todos ustedes este poema, que dice así. Sello heroico. Melchor Daza Oré, eres cirio constante, signo de la independencia boliviana. Importante e ingeniosa participación, valiente del ejército auxiliar en Potosí, teniente de los husares de la patria, esplendente batalla de Ingavi, a las órdenes del regio militar José Valliviano. Le preclaro Melchor Daza, a la laguna presuroso socorriste, por la venerada de la libertad, la coronela de América. Pies presurosos a Cinti, mas no alcanzó. Luchaste en Yanacocha y Socabaya, con la prestancia de rebeldía y constancia. En la batalla de Pichincha, con el lozano Sucre, victorioso. Gratitud de Ecuador, pueblo hermano liberado. Gregorio Arauz de la Madrid comandó en la tablada. Ahí permanecía el potosino, consagrado en la batalla. Grande eres, coronel Melchor Daza Oré. Registe el batallón argentino, cazadores a caballo. Supiste obedecer, por tanto, mandaste y constituiste. Sin desmanes ni ultrajes, en obediencia y patriotismo, con gracia e indulto, militar libertario acudiste. A tu querencia siempre a servir. En la capilla jesuita de Chuquisaca, sellaste tu fervor por la libertad. Acudiste a suscribir el acta de independencia. Insigne señor de la época, ahí estuviste, honrado y constante. Coronel Melchor Daza Oré, mucho hiciste tú, no solo con tus fauces, no solo con tus garras, también con la fuerza y el poder de tus manadas. Libre ya, sagrada región del Alto Perú. Último combate de tu musla. Gran paso, gran logro. Eres titán nacional. Creada como República de Bolívar, por siempre en recompensa tendrás habituados coterráneos del bien y la libertad. Muchísimas gracias. Con aplausos despedimos a la poeta potosina con esos hermosos versos dedicados a la historia de Bolivia. Y damos la bienvenida a la poeta Ángela Pinales Valdés de República Dominicana. Pertenece a varios grupos virtuales nacionales e internacionales de poetas, finalista del primer concurso internacional de poesía Manuel Orlando Ojeda Campos, organizado por el Grupo Alfa. Bienvenida a Bolivia, Ángela, de República Dominicana. Gracias, gracias, buenos días. Un placer estar en este maravilloso evento. Quisiera agradecer desde el fondo de mi corazón la maravillosa invitación a todos los organizadores, especialmente a ti, Jacqueline, por la invitación. Un honor estar aquí participando con tantas personalidades de todo el mundo. Para mí fue un placer empaparme de su historia, porque realmente hay muchos datos que yo desconocía y ahora pues gracias a este proyecto pues tengo una visión mucho más amplia y más concreta de lo que es el país de ustedes y los otros países. Hice esta poesía con todo mi corazón y espero le guste. Mi poesía se llama Batalla de Pisagua y dice así: 2 de noviembre, puerto de Pisagua, sonar de tambores, gritos de guerra. Un gran escuadrón de corte militar llega por las aguas dispuesto a matar. Otro regimiento más pequeño, el batallón Victoria entre ellos. Unos 500 soldados artesanos, de valor el pecho henchido, aquellos paseños. Luchan con el alma, entregan sus vidas.
defienden con fiereza al país aliado. Disparan los cañones, olor a pólvora. Al tronar la artillería, los hombres se matan. Caen vencidos tropas y rabonas. La rada del Pacífico se viste de escarlata. Se confunden en la playa sangre y arena. Bombas incendiarias lanza el enemigo. Arden salitre y carbón. Pisagua es un infierno entre humo y llamas. Después de 7 horas de feroz batalla, el viento se lamenta. La bruma cubre cuerpos inertes. Defendiendo la tierra, murieron los valientes. Ahora son parte de la historia. Doblen las campanas por esos héroes. La guerra deja una gran desolación, una estela infame de pena y dolor. Gracias. Muy hermoso. Muchísimas gracias, Ángela, por esos hermosos versos dedicados a Bolivia y a la batalla que escogiste. Bueno, de esta manera la despedimos con aplausos a República Dominicana y damos la bienvenida al poeta Héctor Rasguido Espinosa de Bolivia. Él es comunicador social, escritor y artista plástico. Con respecto a la poesía, escribe en castellano y en quechua. Él nos envió un video ilustrativo bastante interesante para su participación y le agradecemos por tan lindo detalle, porque ya van a ver ese video que es bastante colorido, aunque los poetas no estamos acostumbrados a ver esa clase de videos, mayormente participamos nosotros personalmente, ¿no? Pero él ha tenido esta gentileza de realizar este hermoso video. Lo vamos a ver. Mi patria tiene montañas, no mar, olas de trigo y tigales, no mar, espuma azul, 2 pinares, no mar, y el coro ronco del viento sin mar. Victoria. Autor Héctor Rasguido Espinosa. En medio de arengas y gritos frente a frente, el cielo despejado es testigo de un nuevo enfrentamiento. Es el pitazo del árbitro desata la patada inicial del partido de fútbol entre Bolivia y Chile. También desata un grito de guerra entre los dos eternos enemigos. Son los guerreros bolivianos que se enfrentan a los usurpadores chilenos. El campo deportivo es el campo de batalla en territorio boliviano. Es la batalla de canchas blancas donde nuestros soldados, apoyados por los campesinos, y hoy cada patada de balón es para reivindicar a los 50 heridos bolivianos en ese combate, o cada gol busca resucitar a los 300 muertos en la batalla con el enemigo armado hasta los dientes. Son aquellos héroes olvidados, defensores de mi litoral boliviano usurpado por un hermano. Juan Caín ambicioso aparecieron agazapados, sin previo aviso, rompiendo la suave brisa del mar en febrero de 1879, para morder la mano de quien siempre les dio la mano para comer. Son los trazos de la historia escrita con sangre en el diario del coronel Ezequiel Apodaca. Es la historia de la gran batalla ganada en canchas blancas. Es la parte de la historia que el enemigo borró de un plumazo. Y los otros se quedaron abrazados con el acto romántico de que se rinda su abuela, carajo. Aún escucho el ruido desenvainando el sable del comandante. Mi patria tiene montañas.
No se te escucha. Perdón. De esta manera, bueno, pues es la participación de Bolivia a través de nuestro poeta representante de la ciudad de Cochabamba. Y continuando con el número, damos la bienvenida a Yamar Durán. Ella es de El Salvador, es licenciada en Trabajo Social, tutora integral con especialización en niños y adolescentes. Representa y se desempeña como presidenta de la Asociación de Arte y Cultura para el Desarrollo Social, Haz Arte El Salvador, internacional. Ha participado en diferentes antologías mundiales. Yamar, bienvenida a Bolivia. Buenos días. Muy buenos días, querida Jacqueline. Qué gusto el estar compartiendo esta mañana con ustedes. Me sumo a la celebración que hace cada poeta, cada invitado, y agradezco la invitación tan gentil que han tenido de tomar en cuenta mi participación. Desde El Salvador reciban nuestras felicitaciones a Bolivia, que es un país al que aprecio, que amo, que llevo siempre en mi corazón, y gracias por permitirme participar. Bueno, pues en esta mañana quiero yo compartir con ustedes un homenaje a la mujer de Cochabamba, recordando la lucha que tuvieron en la Coronilla. Mi poema dice así: Cochabambina, 1812. Corre la sangre, gritos de guerra. Manuela, Manuela, es el grito de muchas. Solo tengo esta piedra, ni sumisas ni calladas, al ritmo de las zampoñas y ante el son de la macana, pelearemos la batalla. Gritaremos ni una más, ni una más. Corre la sangre en la colina, corre la sangre en Coronilla. Bajo un manto de neblina se oscurece la colina. La ciudad que resplandece ese día se entristece. Bailarina danzante, ave que alza vuelo, con mi fuerza para amarte, ocasión tengo de honrarte. Cochabambina, te alabo este día y te recuerdo con tambores y con flautas. Y al sonido de charangas elevo un clamor al cielo y digo, que viva la mujer de Cochabamba. Esta mi participación, gracias a cada uno de ustedes. Desde El Salvador, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Yamar, por tus lindos versos, y de esta manera despedimos a El Salvador y damos la bienvenida a Ecuador con la participación del poeta Adolfo Parra Moreno. Él es escritor, poeta y periodista ecuatoriano, coordinador en Ecuador de la Unión Mundial de Poetas de la Paz y Libertad, canciller de APUCNI, autor de 16 libros y participó en más de 25 antologías nacionales e internacionales. Vamos a dar la bienvenida al participante de Ecuador. Agradezco a los organizadores de tan importante evento, Historia Militar en Verso y Ciencia. No se escucha. Su hija predilecta, la noble nación. Hoy recuerdo la sentencia del heroico luchador independentista, el paceño Pedro Domingo Murillo. Compañeros, yo muero, pero la tea encendida, nadie
la podrá pagar, entre comillas. Largo fue el proceso de emancipación. Por siempre estarán presentes los primeros gritos libertarios de los patriotas participantes en la revolución de Chuquisaca, constituyendo el primer movimiento independentista de Iberoamérica. 45 valientes patriotas declararon la independencia del nuevo Estado, que pidieron lleve el nombre de República Bolívar, en homenaje al Libertador, quien fue designado padre de la República. Los pueblos se unen para nunca ser vencidos. Y se unieron los patriotas de Charcas, Potosí, La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz y firmaron el acta de independencia. Bolivia libertaria, ejemplo de lucha y perseverancia, unidos de lazo poderoso andino, venciste al feroz tirano. Bueno, agradecemos la participación de Adolfo Parra de Ecuador con esos hermosos versos dedicados a la historia militar de Bolivia y damos la bienvenida a Uruguay, a un gran poeta uruguayo, Enrique González Arias. Él es cronista, embajador internacional de la paz, autor de Cartas a un adolescente, Vías del universo y otros. Tiene un cargo muy importante porque es director de Asuntos Internacionales de la Casa del Poeta Peruano. Bienvenido, Enrique, a Bolivia por este medio virtual. Te abrazamos con mucho cariño. Muchas gracias. Felicitaciones por este evento. Muy buena la ponencia de arranque, muy interesante. Somos pueblos hermanos, pero todavía no lo entendemos. Y los límites son límites que se nos han impuesto. He trabajado para la salida al mar de Bolivia y veo que es un tema muy, muy difícil porque tenemos que sacarnos, desnudarnos y ser hermanos de verdad. Bolivia tiene una cantidad étnica que se entrelaza con el resto de América. Y sin embargo estamos divididos por fronteras modernas. Ningún presidente de ningún país va a ceder territorio. Entonces yo creo que tiene que haber un entendimiento de pueblos y no de políticos. Y ese entendimiento de pueblos puede ser a través de la cultura, a través de eventos como este, pero donde nosotros, los agentes culturales, hagamos un llamamiento de verdad a los pueblos para otorgar ese corredor que ustedes están necesitando y que sería bueno y pacificar de una vez por todas. Porque los que ganan acá son los que no son del continente y nos venden armas. Mi poema es Mujeres Manuelas. Villa de Oropesa, el general Goyeneche viene sin cuartel. La invidente vidente de libertad grita, ¡mueran los chapetones! Con la fuerza de sus ojos, alzan la voz, la bandera del cielo a resistir. La esencia, el vientre, la vida, la tierra, mujeres, niños y un puñado de valientes les impregna el valor para existir. Vivir en la coronilla, en la coronilla. El cantor de las tertulias encendió el fuego sagrado. Villa de Oropesa ha ungido a Manuela, guía. Si ya no hay hombres, estamos nosotras. Pocos hombres, niños, viejos y mujeres con sus rebozos, armados, desarmados, con palos, hondas, cuchillos, fusiles y algún cañón. ¡Que se rindan!, intima Goyeneche. Y la respuesta es la vida. En la coronilla, Ramírez.
pase a cuchillo esa poblada. La bandera celeste se baña de sangre. 3 horas duraron, lo dice el parte, escrito por un soldado. 3 horas de entrega a la patria divina, 3 horas de muerte, de vida, de suerte. La llama queda en la tierra y es una brasa encendida, inflamándose, cuando tiemblan la libertad con sus rojos rugidos del sol y la madre, la historia, el triunfo, el honor consecuente del amor. Ese 27 de mayo, la voz femenina vibra y suena y vibra y siembra más allá de las campanadas de cualquier templo. Las manuelas siembran la gesta por la libertad en el vientre y por la tierra. Libertad siembra el mañana bajo la siembra de la libertad. Muchas gracias. Aplausos para Uruguay en representación de su poeta Enrique González Arias. Ahora vamos a introducirnos a la declamación. Para ello damos la bienvenida al joven declamador como un acto especial, Juan Luis Flores Márquez. Él es de Bolivia, nació el 2007, pronto va a cumplir 14 años. Es paceño de corazón, estudia en el colegio Franz Tamayo. Desde los 5 años estudió en la Academia Ignacio Duchén de Córdoba, poeta y bailarín de ballet folclórico. Participó en varios concursos y eventos, llevándose varios galardones y reconocimientos. Él nos dice, los declamadores somos la voz de los poetas. Recibamos al talento y orgullo paceño Juan Luis Flores como un acto muy especial y significativo para los bolivianos. Él nos deleitará 3 poemas: Oro Azul, dedicado a la Guerra del Pacífico, Oda al Militar y Patria Zurda. Juan Luis, te escuchamos, por favor. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Muy buenos días a todos los poetas presentes y a todas las personas que nos siguen por la plataforma Facebook. Estoy muy agradecido de estar aquí y sobre todo en este proyecto tan reconocido como es la historia militar en verso y ciencia. Hoy voy a declamar 3 poesías de una poeta boliviana: Oro Azul, Oda Militar y Patria Zurda. Espero que les guste. Mar, testigo de anhelo y esperanza, tus aguas conservan gotas airosas, sangre gloriosa alimenta tu encanto. Eres el tesoro de mi nación, Avaroa y su lanza, Topáter con su canto, volverán del quebranto junto a Daza y Cabrera. Irán con la bandera al compás de tambores y cañón, a tus costas pintadas de azarosa. Azul eres, salada esperañosa, salitre y cobre brillan a ilusión. Eres oro azul, guerra y corazón. Muchas gracias. Esa sería la primera poesía que estaré declamando. La segunda, Oda al Militar. Allí vas, tan joven, elegante y decidido. Olvidar tus temores, forjador de la patria. Tu táctica y misión determinan nuestra paz. En agua o tierra vuelas como el cóndor andino. La pasión por tu tierra te transforma en diamante y brillas con las estrellas en noches solitarias. Te lavas con la lluvia y te secas con el sol. Y aunque sientas penuria, tragas ese dolor. Vencer o morir es la premisa de tu tropa. No hay cosa más noble que luchar por la bandera. Y aunque la luz se ahogue, tu historia continúa, soldado hecho de hierro, puño y metralleta. Tu madre te suplica caricias por la tarde, mas tu coraje suplanta cualquier padecer. Oh, bravo guerrero, con esencia de laurel, prócer del presente, con la mañana apagada. Tu voz es historia en la Biblia de los pueblos. Herido y débil, siguen tus luchas legendarias.
Hasta de civil tu presencia comanda honor, con pupilas reflejando a un conquistador. La tercera poesía es de una poetisa boliviana, Patria Zurda. Forasteros bramidos con valerosos escudos guerreros, luchadores temidos, rugen en el sendero. Como el militar sin caparazón, cuidan rigurosos a su escuadrón. Ñancahuazú abusada mató a la rebeldía, donde nació una añosa antología, vibrante y apañada. Patria zurda y añeja, tu comandante no está contigo, prevaleces perpleja, con piel más sin abrigo. Los ángeles cumplieron su misión. Prado y Amezaga son la nación, héroes de alma proba, fusión de fuego y trova. Hasta el Che admitió tu valentía en su última agonía. Muchas gracias. Bravo, bravo, Juan Luis, bravo. Muchísimas gracias por tu participación. Realmente es impresionante el talento de nuestros jóvenes bolivianos y despedimos así con aplausos al representante de La Paz, Bolivia, a Juan Luis Flores Márquez. Bueno, y ahora continuando con nuestro programa, recibimos al poeta Luis Antonio Aranda Gallejos de México. Sus poemas han sido incluidos en una cuarentena de antologías, entre ellos Vientos de Paz, Palabra de Colibrí y Clorauscros de Amor. Ha publicado en revistas como Azar y Apolo Megascience. Bienvenido a Bolivia. Luis Antonio Aranda, desde México, nos acompaña el día de hoy. Buenos días a todos. Soy su amigo y servidor Luis Antonio Aranda Gallegos de México. Es un honor participar en este proyecto de Historia Militar de Verso y Ciencia. Les presento mi participación titulada Soneto para las Atrincheradas. Grupo de mujeres en lucha brilla durante guerra por independencia. Del Alto Perú brotó su conciencia, las heroínas de la coronilla. 27 de mayo fue semilla. Cochabamba recibe condolencia por quienes opusieron resistencia a Goyeneche con su camarilla. Lideradas por Manuela buscaron el triunfo del ejército patriota y sin titubeos se rebelaron. No menguaron aún en la derrota. En San Sebastián se glorificaron, su valentía no resultó rota. Muchas gracias. Gracias a México a través del poeta Luis Aranda y damos la bienvenida al poeta Robert Allen Godrich Valderrama de Panamá. Es escritor, gestor cultural, fundador del grupo de Facebook Amor por las Letras, creador del blog Mi Mundo www.robertmimundoblogspot.com, editor y escritor de sus obras publicadas en lulu.com, Estados Unidos, ganador de varios reconocimientos dentro y fuera de su patria amada. Robert, buenos días, bienvenido a Bolivia. Muy buenos días, Jacqueline. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de participar. Mi saludo a todos los colegas, escritores y poetas e intelectuales que están participando en este evento tan importante que marca la historia de Bolivia desde el campo militar. A continuación voy a relatar, declamar o recitar el poema con el que estoy participando. Pedro Domingo Murillo, el gran patriota, se llama el poema. A pesar de pertenecer a una familia de élite, luchó por la independencia de Bolivia, ilustre personaje y soldado de las altas esferas de la sociedad. Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. ¡Viva la libertad! Estas fueron sus últimas palabras, ilustre hombre y precursor del hermano país de Bolivia. A usted lo recuerdo con cariño, desde Panamá con admiración profunda. Y con estos versos recorro un trozo de su vida, de su lucha y sus ideales, agradecido con el hermano
país de Bolivia, con mis hermanos que tanto admiro. Muerto en la horca, a usted lo recordamos, con el famoso desfile de teas. Sea usted por siempre venerado, más allá del infinito. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar y nuevamente para mí es un honor, como siempre, compartir con ustedes y mis saludos cordiales desde Panamá con cariño y admiración. Muchísimas gracias a Panamá a través de su poeta Robert Godrich. Aplaudimos de esta manera la poesía panameña y damos la bienvenida a la poeta Jessica Cristina Chambi de Bolivia. Tiene 20 años, otra joven talento boliviano. Estudia inglés en el Centro Boliviano Americano, estudió Derecho y Ciencias Políticas. Le gusta la poesía, la música y obtener nuevos conocimientos. Quiere viajar a distintos países y aprender más para mejorar Bolivia y, ¿por qué no, Sudamérica? Excelentes palabras de la poeta boliviana. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias a cada uno de los organizadores de este evento, ¿no? Es muy importante para cada uno de nosotros conocer nuestra historia. Como la frase de Napoleón Bonaparte que decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para comenzar mi poesía se llama Pintura de Esperanza, es de mi autoría y comienza así. Mayo del 34, así plasmaba el pie de un cuadro, con trazos borrosos y llenos de dolor, explicaba qué pasó en un día de furor. Dos países, ahora hermanos, alguna vez habían estado separados, enfrentados por un territorio lleno de supuesto petróleo. Bolivia, Paraguay, una cañada y dos bandos, miles de miradas apuntando al cielo, sin vida, sin refugio y solas en el suelo. Pronto se escuchó un estruendo, maniobra de flanco boliviano en el firmamento. Artillería paraguaya bajaba su armamento, porque no todos pudieron salir huyendo. Para un país que retrocedía, llegó su mayor victoria ese día. El fútbol cambió la situación, cambió una cancha por amor a su nación. Pronto Bolivia se pintaba de alegría, Cañada Esperanza, ahora Strongest sería, en honor a la bravura y valentía que los colores gualdinegro ahora vestía. Cada país su futuro atrasado, mirando errores de su pasado. No puedes cambiar el ayer, pero sí lo que va a suceder. Ahora depende de ti. ¿Una pintura te inspira venganza o te trae una nueva esperanza? Muchas gracias. Muy hermoso, Jessica. Muchísimas gracias por tu participación y de esta manera aplaudimos a la poeta joven boliviana a un prometedor futuro. Bueno, y damos la bienvenida a Francia con la poeta Gwen Aile Folange Terry. Escribe novela y prosa poética en francés y en español. Es pintora, participa en exposiciones individuales y colectivas. Tiene su propia columna, Último Piso, en el periódico Somos Más 99. Bueno, recibamos a Francia con su poesía a Bolivia. Buen día, soy Gwenaël Folange-Terry, de Francia, desde México. Ipiscay, Juana Zurduy e Independencia. ¿Habrá sido esa última mirada tuya, la de una mujer anciana y cansada, recostada bajo vigas y caña, rodeada de paredes blancas y vajilla de barro? ¿O habrá sido mirada de remembranza, añoranza por los tiempos de batallas y cabalgatas, dirigida a aquel baúl que encerraba testimonio de tantas vidas, la de tu marido, tus hijos, amigos, compañeros de lucha? ¿Y tus pensamientos qué camino eligieron? ¿Habrás llorado? Un poco. ¿Repensado tal vez el haber llevado a tus hijos al campo de batalla? ¿El haber dejado a tu nena, la menor, con esa otra mama, que no fuiste tú? ¿Habrán tus miradas, tu introspección resplandecido de enjundia al evocar tu espada, tus boleras entre golpes y sudores, al recordar a tus hijos blandiendo sables, a tu marido hablando sin cesar y a tus compañeros de lucha designarte comandanta de la Republiqueta de la Laguna? ¿Habrá sido, Guarmi, Juana Azurduy, tu último soplo, el de una caballista, jinete guerrera montada en su caballo, o el de una niña recibiendo clases de su papá para montar? Tu vida, Juana, es orgullo boliviano,
Tu muerte debería, por aquellos días lejanos, de haber sido con honores distinguida. Celebremos, sin embargo, los tiempos presentes en los que se reconocen tu valor, tu arrojo. Se agradece hoy esa sed de Quipiscay que te impuso el apremio por lograr la revolución de Chuquiseca, la independencia del pueblo, al que pertenecieron tu cuerpo, tus ideas, corazón y tu valentía. Agradecemos la participación de Francia y retornamos a Bolivia con el poeta Martín Tallacagua Cerón. Él es profesor de lenguaje y estudios sociales, licenciado en ciencias sociales. Tiene otra licenciatura en pedagogía en la Universidad José Vallivian de Trinidad Beni. Poeta bilingüe, declamador. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Muy buenos días. De verdad, saludos a los patrocinadores, a los prestigiosos militares, electos poetas, poetisas del gran comunidad planetaria. Para mí es un honor rendir un justo homenaje, un justo galardón a los prestigiosos caballeros militares de nuestro país, que es Bolivia. Hoy me toca rendir ese honor. De verdad, permítame hacer lectura mis versos, ¿no? Coraje del glorioso militar boliviano, Bolivia, laboratorio de episodios, cuna de la libertad americana, patria morena, tumba de los héroes, donde las cenizas de los valerosos aguerridos combatientes descansan en el corazón del féretro inmortal. Patria, escenario de la sangre derramada de los mártires de la rebelión indígena del Collasuyo, de Tupac Katari, Viseína Bartolina Sisa, Damaso, Tomás Katari, Micaela Bastidas, romántico caudillo Zaratevilca. Bastión de la guerra de independencia, de furia de pututos, de revolución de Oruro, coraje del grito libertario de Chuquisaca, gloriosa revolución libertaria de la paz, acción heroica de mujeres cochabambinas, gesta de Santa Cruz, Potosí y Tarija, gloriosa misión patriótica de batalla de Tablada, guerra de guerrillas de mestizos e indígenas, Alto Perú, fecundada con la sangre gloriosa de batalla de Junín, Ayacucho y Tumusla, de cada cetro, honda, bayoneta y cañón glorioso, brotó Bolivia soberana, hija predilecta de Bolívar. Bolivia creció ante la voracidad de países vecinos. En cada contienda bélica flameó el coraje del glorioso militar, desde nombrado ejército, aviación y la armada boliviana que supo poner pecho de bronce, ofrendar su vida con sangre en la batalla de Ingavi, en la injusta guerra del Pacífico, Acre y el Chaco. Muchas gracias. Hermosas letras, Martín, te agradecemos mucho por tu participación. Bueno, de esta manera despedimos al poeta boliviano y recibimos a Venezuela con el poeta Alonso Dávila Cira. Él es poeta, escritor, artista plástico, columnista de opinión y autor de varios poemarios a nivel nacional e internacional. Alonso, bienvenido a Bolivia. Buenos días. Te escuchamos, por favor. Buenos días. Saludos a Bolivia desde la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Alonso Dávila Cira. Mi poema, El Chaco duele. En la historia boliviana, tierra andina predilecta de Simón Bolívar libertador, inmutable permanece el Chaco, helado en invierno con infernales calores veraniegos. Bajo su yermo suelo, en lo profundo, es tumba por la eternidad de los anónimos cuerpos de miles de humildes soldados bolivianos
y paraguayos. Sí, Chaco, dolor causas en el corazón de naciones que fueron a la guerra de manos de mafias petroleras, queriendo el oro negro del diablo y de traficantes de armas inmorales como el que más. Incendiaron todo, batallas, muerte, dolor y lágrimas. No había petróleo, solo quedó el hedor a cadáver y el Chaco con su dolor. Gracias. Esa fue la participación de Venezuela a través del poeta Alonso Oromoto Dávila. Cira. Muchísimas gracias, Venezuela. Y bueno, pues retornamos a Bolivia con el poeta Rodrigo Garrón Claure, académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar y la Academia de Genealogía de Bolivia. Es licenciado en Derecho, docente universitario y tiene libros en Derecho Tributario. Doctor, buenos días. Lo escuchamos, por favor, con su poesía. Muy buenos días y muchas gracias por el denominativo de poeta. Sin respetar la métrica del idioma maravilloso que es el castellano, he procedido, Jacqueline, a formar parte en este evento y participar con el poema que he titulado 1879 y que es una expresión del sentimiento antes que utilizar el respeto por las reglas de las composiciones, de las redondillas en la literatura española o los sonetos del maravilloso idioma que tenemos. El poema se llama 1879 y dice así: Pacífico océano y azul cielo, tierra amarilla y yermo seco, guarda plata, salitre, guano, agua escasa en todo ese sur. Mejillones, cobija y calama, viendo el cóndor su fama, al asalto los uno y estrellas, invasión, resistencia. Otear del cóndor al futuro y defender de vil agresor. Cuancidan Timoro campeón. Bolivia al rojo, amarillo y verde da color risco y arena y cerro, Juan santo manto protector, senda del heroico defensor. Verá la vida, valor en etapas, Pisagua, San Francisco, Arica, Pozo Dolores, Germania, Tambillo, Canchas Blancas y Tacna. Cabrera, Avaroa, Villamil, Munguía, Castrillo, Pérez, Pando, Campero, Arguedas, Camacho, Montes Daza, González, Ravelo y más. Tricolores, banderas, corneta, pabellones, tambores, astas, balas, fusiles, cañones, corvos, bruma, polvo, frío, sol y sed, combate, batalla y guerra, ambulancias, cruces rojas, Andrea Rioja, la enfermera, Ignacia Ceballos, la valiente, ayes y quejidos de dolor y heridos. Y hondo, orco y ronco gemir, recuerdo patrio amoroso, progenie y perenne reclamo, asesinato herido en repaso, valiente en la batalla. Solo queda a la trágica historia, esqueleto, arma, uniforme, al retorno de los héroes muertos y ese recuerdo que brama. Muchas gracias. Aplaudimos la participación del académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar. El doctor me decía, no tengo experiencia con la poesía, pero pues nuestro comité revisor ha aprobado su poesía y es muy hermosa, doctor Garrón. Le agradecemos mucho por esta intención y por esas hermosas letras.
Bueno, y agradecemos también a todos los poetas participantes de este bloque y tengo el honor de presentar un tema bastante interesante para nosotros los poetas y para la historia militar. Nuestro siguiente ponente es el ingeniero José Luis Murillo Pacheco, que nos presenta la ponencia Poesía Militar en Bolivia, Adhesiones y Omisiones. El ingeniero Murillo egresó como subteniente del Colegio Militar de Aviación Germán Buch. Se retiró de las Fuerzas Armadas de Bolivia con el grado de capitán. Es ingeniero aeronáutico, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, autor de Aviones y Armamento Aéreo y Vehículos de Combate de la serie Armamento y Estrategias Militares, Grupo Cultural Barcelona 2015. También es autor de la Gestión de Seguridad Aeroportuaria y Fundamentos de la Investigación de Accidentes Aéreos. Gracias, ingeniero, por aceptar nuestra invitación. Te agradecemos mucho, José, y bueno, pues y te escuchamos de manera muy atenta a esta importante temática para nosotros, los escritores, y para nuestra historia de Bolivia. Les agradezco y les advierto al comenzar que no soy poeta y lamento serlo. Estoy muy orgulloso de compartir con tan lindo panel en este momento. No comparto con ustedes ese talento precioso del manejo elegante de la lengua. Soy ingeniero, lo debo confesar. Así que creo que eso es suficiente para decirles que bueno, las expectativas mías sean más concretas. Cuando recibí la invitación de escribir este artículo para el encuentro de poesía militar en Bolivia, que me lo hizo la licenciada Barriga, me pareció inicialmente un infructuoso esfuerzo, debido a que hay diferencias insalvables entre dos ámbitos, el mundo militar y el mundo de la poesía, cuyos oriundos poseen naturalezas de distinta característica y de origen, separados por un abismo que parece infranqueable. Pero hay puentes que los conectan. Y ahora yo he visto y me he emocionado con la ponencia de Juan Luis, de Luis Antonio, la ponencia de Jessica y del señor Alonso Dávila, que desde las lejanas tierras de Venezuela nos hablaba de un conflicto que lo vivimos y lo sufrimos acá. Yo mismo tuve un abuelo que estuvo ahí. Entonces, esos puentes son sólidos y nos hacen conjeturar que hay una relación simbiótica entre los habitantes del mundo poético lleno de dominio del lenguaje, creatividad, ingenio, ya que, ¿no es cierto?, esto no es simplemente una técnica. Todo este dominio debe ser encapsulado en un núcleo de puro y sincero sentimiento. Sin ese núcleo sensitivo, el dominio del verbo se vuelve vacío, infructuoso, la cáscara de una fruta que nadie quiere. Por otra parte, los que hemos pertenecido a la rama militar, que uno dice nunca deja de ser militar, hacen de la obediencia, la subordinación al superior la máxima de vida. El patrón de comparación nos encumbra con arquetipos que constituyen ejemplos de obediencia y subordinación total, llevado incluso al máximo sacrificio de la vida. Por eso yo quiero ponderar que si bien es cierto, hemos hablado, se ha mencionado acá, incluso hay personajes, se han mencionado sus escenarios, Avaroa, Manuel Marzana, Gualberto Villarruel, y más lejanos, como Leónidas en Grecia y hace tanto tiempo, son referentes del arquetipo militar. El entorno de estos personajes, cuando lograron la categoría mítica de héroes, es similar, pese a que hay evidencias de contexto geográfico y temporal. Enfrentados a fuerzas superiores, no tienen posibilidad de refuerzo, no tienen posibilidad de apoyo logístico, su victoria no solamente es improbable, sino que su misma existencia está enfrentando su frontera final. Aquella frontera que no nos gusta pensar, la muerte. Ante tan tremendo dilema, ¿qué es un botón? Esos personajes. La tranza, la negociación, la retirada táctica que permita seguir combatiendo mañana, como hay algún dicho que tiene un pragmático cinismo. Algo que el común de los mortales haría, el común de los mortales se retiraría. Una actitud que ni siquiera sería condenada en nuestro grupo social, ya que es bastante comprensible, nuevamente entre comillas, dadas las circunstancias, de un desventajoso enfrentamiento que uno huya, que haga una retirada táctica,
que simplemente se rinda. Ello ni siquiera sería reprochable. El héroe trasciende el pensamiento pragmático y sobrevuela muy lejos del análisis de ventajas, costos, proyectados y cuestiones afines. Asume una conducta que no es terca, pero sí es inamovible, que es perseverante de quien mantiene su voluntad, pese a tener todo en contra. Los héroes parecen tener una sólida visión predictiva del peso de las consecuencias y el efecto de sus acciones que a la mayoría de los mortales carecemos. Los poemas tienen la virtud de proyectar esa imagen del héroe, de los héroes, y conglomeran en sí el sentimiento nacional. El poema hecho sencillo, melodía, en un ritmo que la gente lo reproduce, tiene todavía más fuerza, y es ahí donde centro mi ponencia. El poema sencillo hecho melodía perdura en el imaginario popular por generaciones, inmortaliza una gesta con la efectiva transmisión que ninguna fría lección de historia jamás pudo conseguir. Por eso también propongo y afirmo que se extraña mucho en nuestro medio una canción o un poema que cale en el imaginario popular en honor al coronel Marsana, Manuel Marsana, de Boquerón. El héroe se funde en ese hecho histórico, la gesta crece absorbiendo la identidad misma de quienes lucharon allí. Boquerón es conocido por todos como ejemplo de conducta y resistencia del soldado boliviano, pero los nombres de los protagonistas de la lucha se mimetizan, no trascienden como el nombre del vulgar. Nos preguntamos, ¿cuánto de esa situación se debe al sencillo poema hecho canción? Creemos que en gran medida la respuesta al casi anónimo estado del coronel Marsana es la falta de un poema que lleve su nombre. A diferencia de Boquerón y de Marsana, la resistencia en el puente del río Topáter está fundida de manera indisoluble a Eduardo Baroa. Su resistencia final y su última frase llena de orgullo hasta el último de los bolivianos. En este caso, se han unido de manera productiva los esfuerzos de historiadores, de académicos, de artistas para preservar la memoria popular y la imagen y legado de este héroe. El himno a Baroa nos recuerda con versos escuetos que a Baroa es el sol de la gloria, que en los campos de muerte brilló, preludiando canción de victoria, que el coraje su frente ciñó. El poema, metamorfoseado como himno, en que todos los estudiantes entonan por lo menos una vez al año, ¿no? Nos recuerda que el sacrificio del héroe no es vano, que la existencia de nuestra nación está por encima de ese corto periodo de la vida humana, que la idea de nación trasciende el tiempo y nos brinda un mensaje que ese sacrificio merece ser homenajeado e inmortalizado, al hombre que supo audaz defender la patria amada que le vio nacer. Perpetuar la memoria de los héroes no es un simple acto de bondad, justo reconocimiento o bondadosa gratitud de la sociedad para con sus caídos. Muy por el contrario, nuestro Estado necesita de sus héroes de manera imperiosa e ineludible. No es un mero formalismo ritual que obliga a la realización de una aburrida ceremonia una vez al año, cada 23 de marzo, como sucede hoy en día. Algo que lamentablemente no se puede decir en el caso ni de Villarroel ni de Marsana. Hoy más que nunca se requiere lo que se denominan vectores de integración nacional. ¿Qué son esos vectores? ¿Cómo se los define? Son factores cuya múltiple y compleja naturaleza puede incluso ser intangible, pero ayudan y consolidan el ideario de Estado plurinacional de Bolivia como un ente único, sólido, un espacio ideal que vale la pena vivir y por el cual también valdría la pena morir. La naturaleza de esos vectores, como ya lo dije, es múltiple y variada. Incluye elementos como la estabilidad económica, un sistema de justicia eficiente y probo y otros elementos, entre los que destaca un elemento que se llama sentido de pertenencia nacional, sentimiento de orgullo que nos genera el hecho de ser bolivianos, de haber nacido en este suelo. Todas estas razones nos atan a esta tierra y cuando esos vectores de integridad pierden fuerza, quedarse en el país comienza a carecer de sentido y comienza la diáspora, la migración masiva, improvisada, que lleva consigo dolor y sufrimiento. El sentimiento de orgullo, sentido de pertenencia, es el que nos hace soltar una lágrima al escuchar un guaño, un bailecito, abrazar a un desconocido cuando la selección boliviana de fútbol gana por goleada a su similar Argentina, o simplemente afirmar con orgullo que eres boliviano y que planeas vivir y morir en este suelo. El poema hecho canción tiene la potencia de llegar donde no llega el frío raciocinio,
donde se aloja en nuestro vasto subconsciente y aflora con frecuencia. Por ello es importante generar, propiciar, auspiciar y apoyar las expresiones artísticas en los cuadros militares, especialmente en los conscriptos soldados que sirven a la patria por un año. Personas que por 12 meses, solo por 12 meses, tienen un contacto cercano con los militares, que se sumergen en el mundo de la defensa y de la seguridad. Pero esa experiencia de un año deja una marca indeleble el resto de su vida. Muchas experiencias en este sentido han sido muy exitosas, por ejemplo, las entradas de integración en Cochabamba, en los tiempos que no había pandemia, obviamente. Y el resultado fue contundente. Una comparsa con miembros que ejecutan complicados pasos, figuras con precisión milimétrica, mostrando una planificación previa a nivel de práctica inalcanzable para un grupo civil, hace que un periodista comente: pertenecen a otra liga, por su precisión, por su uniformidad. Esas toneladas de esfuerzo empleadas en la formación de comparsas musicales puede también ser redireccionada en otro tipo de expresiones artísticas como la poesía y su hija menor, el canto melódico, el verso hecho canción, con una ventaja adicional, ya que ya la habíamos anotado antes, el potencial de transmitir un mensaje complejo, perpetuo en la memoria de nuestros héroes, inspirar en la dirección que el arquetipo señala, aunar, en fin, nuestro concepto de bolivianidad tan necesario. La poesía dedicada a la gesta militar nacional debería incentivarse, promoverse, ser auspiciada desde los más altos escalones del mando militar. ¿Hay una cobertura satisfactoria de nuestra historia militar? Yo creo que no. Tenemos personajes que la historia militar nacional que permanecen en un injusto olvido a un nivel extremo. Esta afirmación puede parecer exagerada, ya que en algunos institutos, unidades militares llevan sus nombres, con lo cual el olvido parece ser evitado, pero la triste realidad nos enseña que esto no es así. Con todo eso quiero resumir que hay mucho que crear en este sentido, hay que reforzar y consolidar la memoria colectiva sobre nuestros héroes, y para comenzar no hay que ir muy lejos. Por el contrario, hay que comenzar en casa, hay que comenzar en los institutos de formación de los oficiales de las tres fuerzas. Por ejemplo, acá cerca, yo vivo acá, muy cerca del Colegio Militar, Gualberto Villarruel, que es una figura que conlleva la categoría de héroe tanto del parte del sector castrense como por parte del sector civil. Peleó valientemente en la Guerra del Chaco, pero no es ahí donde inmoló su vida. La existencia de Villarruel alcanzó la cúspide y trágico final después de ese conflicto, cuando él llegó a la presidencia a fines de 1943, a los 35 años, derrocando un régimen corrupto y mediocre que Peñaranda tuvo, ¿no es cierto?, en Bolivia en un estado oprobioso y servil, con una mayoría de su población sirviendo de pongos, eufemismo empleado para eludir su acepción real, el término medieval vasallo. Régimen que, como los anteriores, perpetuó una irracional extracción minera. Efectos de ello fueron generaciones de mineros afectados por tuberculosis a cambio de una de las más grandes fortunas en manos de tres sujetos. La presidencia de Villarruel pretendió ser reformas profundas, necesarias, pero con ello despertó poderosas fuerzas oscuras, siniestras, que lo envolvieron arrastrándolo violentamente hacia un martirio horrible en el más oprobioso periodo de la historia republicana de Bolivia. Un episodio tan siniestro que las terroríficas consecuencias que produjo esquivan hasta ahora al imaginario popular. Eluden eficientemente la memoria colectiva, alojándose en nuestro subconsciente social, de donde afloran de vez en cuando, esporádicamente, en aquellas raras ocasiones en que enfrentamos a la historia y debemos asumir una responsabilidad colectiva por las consecuencias de nuestro acto social, de nuestro acto como comunidad. Fue en ese tenebroso contexto que Villarruel alcanzó la categoría de mito, el estatus de héroe, y es lamentable que no exista un poema que lo inmortalice. Pero ¿cuál fue el mérito de Villarruel como militar boliviano enfrentando a su propia población? ¿No debería ser más heroica la muerte frente a un invasor extranjero que por sostener un gobierno, cualquiera fuese su tendencia? La respuesta es un contundente no. Las circunstancias de la inmolación de Villarruel tienen méritos y elementos parecidos a los que enfrentó Leónidas en las Termópilas. El espartano comprendió que la lucha estaba perdida, que la diferencia numérica, el volumen aplastante, terminaría por imponerse. Lo prueba su frase: espartanos, aliméntense bien porque esta noche cenaremos en el Hades. ¿Pero por qué no huyó? No se trataba de una postura de resignación suicida. La orden que dio los arcadios para que se retirasen en la noche previa lo prueba. Esta situación se asemeja a la de Villarruel en la noche del 20 de julio de 1946, la víspera de su inmolación. Cada vez más solo,
en el Palacio de Gobierno. Las renuncias y defecciones suman y se acumulan. La guarnición de Santa Cruz lo reconoce, seguido por la guarnición de Cochabamba, junto con la de Oruro, la de Potosí. El comandante del Batallón Colorados, la escolta presidencial, no aparece por ningún lado. Un tropel de ministros, prefectos, directores hacen llegar un diluvio de renuncias. Todos comprenden que las horas están contadas. El presidente está solo, más solo que nunca, y se produce la calma que procede al temporal. El lapso de tiempo necesario para que las ratas abandonen el barco que se hunde. En estos casos, en los que no solo quieren las ratas, sino es lo que también desean los encarnizados rivales. En efecto, puede parecer contradictorio, pero el bando opuesto a Villarroel no tenía como primera alternativa su colgamiento público acompañado del escarnio de sus restos. Ellos hubieran preferido que huya, que buscase asilo en el país, así su imagen y de su lucha hubiera sido atacada fácilmente con los epítetos a los que nos tienen acostumbrados. Cobardes que huyen sin afrontar las consecuencias, traidor que abandona a sus seguidores. Medrar rápidamente la figura del líder, imposibilitando su regreso eficiente. En cambio, Villarroel, así como Leónidas en las Termópilas, eligió la ruta del héroe, la que conduce a la inmortalidad. De este modo, cobijado por la fuerza del mito, el mensaje subsiste, pervive y termina ganando. Es la tea que una vez que está encendida ya no se la puede apagar. A las 10 de la mañana del 21 de julio, 2 oficiales aviadores lo buscaron y le insistieron huir al Perú, buscando asilo. Ya todo está perdido, salvemos al menos la vida en este entuerto, le dicen. Sus enemigos desean verlo muerto, pero al menos quíteles ese gusto. Esos y muchos otros razonamientos fueron esgrimidos en este momento, pero Villarroel decidió quedarse. Esos mismos personajes que en la hora de la verdad desaparecen, no responden al llamado incluso de manera abyecta y notoria, renuncian a sus funciones y generan algo que afirma un dicho: es de hombres sabios cambiar de opinión, y en estas circunstancias nuestro país ha demostrado que tiene un montón de hombres sabios. Las ratas no solo abandonan el barco, sino que al hacerlo agrandan las grietas que acelera su zozobra. Es todo lo que quiero compartir con ustedes y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al ingeniero Murillo. Ingeniero, me está insistiendo, ingeniero, no se vaya, por favor, me está insistiendo un poeta boliviano que vive en Alemania. Y me dice él si nos podría dar su opinión según la investigación que usted ha hecho. ¿Cuál es mejor, según usted y su investigación, la poesía en verso libre o métrico? Nada más, por favor. Yo creo que la poesía libre, en general yo voy a hablar en términos de eficiencia, discúlpeme, aflora el ingeniero que llevo dentro. Yo creo que hay que ser eficiente y, como lo digo varias veces en resumen de este pequeño artículo que hice, es la eficiencia en calar y llegar profundo, clavarse en el subconsciente del individuo, algo que la fría historia de una lección de historia no tiene. Tenemos un verso hecho melodía que dice: Boquerón abandonado sin comando ni refuerzo, tú eres la gloria del soldado boliviano. Y eso ha calado mucho, y eso se canta, y eso se repite, y eso llega más lejos. Claro, cuando yo lo escucho a Juan Luis Flores, ¿no es cierto?, con esa dinámica, con esa fuerza para hacer un poema, es cierto, motiva, pero hay que acordarse que no todos tenemos esa gran capacidad de encapsular el sentimiento y de soltarlo, algo que sí tiene un poeta. En cambio, sí muchos podemos cantar, aunque desgañadamente, y nos quedan los versos en el subconsciente. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Murillo. Y bueno, con la ponencia referida a la poesía militar, con el ingeniero Murillo, termina el tercer día de la presentación del proyecto Historia Militar en Verso y Ciencia de Bolivia al Mundo. Agradecemos a Venezuela, Cuba, Francia, Panamá, México, Uruguay, El Salvador, Argentina, Ecuador y por supuesto Bolivia por su participación y por todas las palabras dulces que dedicaron a la historia militar de Bolivia y a los ponentes por preparar tan destacados temas. Mañana es el último día de Historia Militar en Verso y Ciencia. No pueden faltar. Será un día donde recibiremos a destacados poetas de Europa, Asia y África. Por ese motivo abrimos un espacio bilingüe inglés-español.
Además tendremos música con bueno, pues un evento infaltable. Entonces, con estas palabras nos vamos y los volvemos a invitar mañana para que nos acompañen en este último día de Historia Militar en Verso y Ciencia. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, a nombre de la Academia Boliviana de Historia Militar, queremos dar las gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias de Venezuela. Felicitaciones, gracias.